Buenas, no sé si me están viendo. Bueno, ahí veo que hay más personas conectadas, entonces me están viendo. Eh, pues tengo un gusto de presentarme. Me llamo Emilio Herrera. Soy profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana en el área de psicología clínica y también hago parte del equipo de profesores de la maestría en psicología clínica también de nuestra facultad. Tengo un doctorado en educación de la Universidad de los Andes y también soy máster en psicología clínica de nuestra facultad acá, la Javeriana. Entonces me siento como en casa, eh, escribiéndoles, hablándoles y, y, pues espero poder hablar muy tranquilamente con ustedes. No soy muy bueno en el uso de la tecnología, ya lo verán además también con mi postura filosófica frente a la tecnología un poco, que les compartiré en el tema de hoy. Entonces, pues no sé saber si me escriben o no. Entonces, de vez en cuando me mirarán a un lado. Tengo acá, pues, el WhatsApp donde estoy hablando donde, pues, hay personas de la facultad, Sandra Liliana y María Paula, que me están ayudando. Entonces, si tienen preguntas, las pueden hacer por ahí. Seguramente ellas me ayudarán a saber dónde las puedo leer. ¿Listo? Eh, mi, mi charla de hoy, el tema que quiero compartir con ustedes es el tema de las prácticas de cuidado de sí. Las prácticas de cuidado de sí es un tema que abordé a lo largo, digamos, de mi tesis doctoral. No fue solamente sobre ese tema, pero pues yo creo que es el tema de los temas centrales de mi tesis doctoral. Y pues también creo que al dedicarme a la terapia, mi, en mi ejercicio profesional también me he dedicado de cierta manera a una de las prácticas de cuidado de sí y vengo a compartirles hoy mi reflexión sobre este tema. Las prácticas de cuidado de sí es un tema muy antiguo, seguramente mucho más antiguo que la psicología misma, eh, incluso más antiguo que muchas religiones, muchas teorías filosóficas y muchas formas desde las cuales en la actualidad y en la contemporaneidad organizamos nuestra vida cotidiana. Eh, Me centraré en especial en dos textos, en un texto de Michel Foucault que se llama La hermenéutica del sujeto y en otro de Martha Nussbaum que se llama La terapia del deseo. En ambos, estos dos autores rastrean cómo desde el periodo helenístico y seguramente desde antes, nosotros los seres humanos hemos construido o hemos formado ciertas prácticas y las hemos practicado por medio de las cuales nos ocupamos de nosotros mismos. Muchos nos hacemos cargo de nuestros sufrimientos, de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades. De cierta manera, ciertas prácticas por medio de las cuales nos hemos cultivado y hemos llegado cada uno a ser lo que es hoy en día cada uno de nosotros. Estas prácticas de cuidado de sí, eh, pues quiero hacer un primer énfasis y es en esa palabra de práctica. Y me refiero a práctica en el sentido en que lastimosamente en nuestra contemporaneidad eh, el, el, afán y el deseo por la teoría y la técnica, que no, pues que no es que sean saberes inferiores ni mucho menos, no quiero criticarlos acá, pero ese afán por el saber teórico y ese saber técnico han llevado a que desconozcamos y que
y que no nos relacionemos frecuentemente con lo que creemos que es pues, con lo que algunos creemos que es el saber práctico. Cuando hablamos de prácticas de cuidado, sí, lo primero que hay que hacer énfasis es en esa palabra de práctica. El saber práctico es el saber que no tiene como fin último explicar el mundo o construir un objeto, sino tiene como fin último la formación de la subjetividad y garantizar y la relación entre el ser y el mundo. A partir de las prácticas, el sujeto mismo se forma y forma el mundo en que habita y el mundo le da forma y como hay una relación entre el mundo y el ser. Eh, Lastimosamente vivimos en una época donde cada vez menos pensamos en el saber práctico y lo reducimos cada vez más a creer que es una categoría de un saber técnico. Muchas veces creemos que la terapia es un saber técnico o que una disciplina deportiva es un saber técnico, que tocar un instrumento tiene que ver con la técnica y se nos olvida que en últimas es una práctica que termina haciendo que la práctica, la música hace que el músico sea músico, la práctica de la terapia, que el terapeuta sea terapeuta, y la práctica del estudio, que el estudiante sea estudiante. Entonces, este es el primer énfasis. En esta charla quiero de cierta manera reivindicar o revalorar lo que consideramos que es el saber práctico, ¿sí? Y valorarlo, y no creo que sea superior a los otros, pero tampoco creo que haya que siempre estar buscando una teoría que lo justifique o una técnica que lo respalde. Eh, las prácticas de cuidado de sí, pues la otra parte tiene que ver con la palabra cuidado de sí. Como ya les dije, el fin último de las prácticas, de esos saberes prácticos, pues no es producir objetos ni explicar el mundo, sino producir un sujeto. De hecho, tiene como fin último ser uno mismo. Un músico, cuando practica música, espera, se orienta para ser músico y para relacionarse con el mundo de la música. Entonces, en esa medida, esa práctica de cuidado de sí, pues casi que todos los saberes prácticos tienen que ver con el cuidado de sí, con la formación de la subjetividad. Pero quiero hacer énfasis en esa palabra cuidado de sí, porque la palabra cuidado de sí, que hoy por hoy la usamos mucho en el mundo clínico, en el mundo de la salud, tiene, tiene orígenes en otra palabra que lastimosamente la contemporaneidad ha también menospreciado, que es la palabra cultivo. Cuando decimos práctica de cuidado de sí, en últimas estamos diciendo prácticas de cultivo de sí. Cómo cada uno se ha cultivado a sí mismo. Cómo cada uno a partir de ciertos saberes y a partir de ciertas formas de habitar el mundo y de saber vivir y de saber estar en el mundo, ha llegado a ser quien es. En ese sentido, hay otra palabra que también se deriva del cuidado, que tiene que ver la cultura. Yo quiero que pensemos un poco cómo cuidarse tiene que ver con la relación que un ser humano tiene con su cultura y sobre todo que tiene que ver con el cultivo, con el trabajarse a sí mismo y trabajar sobre aquella parte del mundo que le interesa, sea la música, sea el estudio, sea la terapia. Eh, Ahora, ¿cómo surgen las prácticas de cuidado de sí? Primero, las prácticas de cuidado de sí no son de una persona, no es que un individuo en particular tiene una práctica o se inventó una práctica. Seguramente algunas tienen fecha de origen, ¿sí? Pero la mayoría de las prácticas, pues cuando estamos en el mundo, ya están aquí y la cultura misma nos las ofrece. Y las podemos tomar o no tomar, tomar unas y no tomar otras. Entonces las primeras prácticas de cuidado de sí surgen a partir de la angustia. Cuando un sujeto siente un sufrimiento, cuando un sujeto no puede explicar algo del mundo, no puede explicar algo de su vida, cuando un sujeto se encuentra con una limitación propia de su cuerpo, de la existencia humana, de esa existencia que todos tenemos que es limitada, que está atravesada por la enfermedad, por el tiempo, por la muerte.
es en ese encuentro con nuestros propios límites que el sujeto se pregunta por sí mismo. Entonces, toda práctica de cuidado de sí arranca, de cierta manera, a partir de una inquietud del ser humano por trabajarse a sí mismo, por hacerse cargo de sus virtudes y sus defectos, de sus sufrimientos y sus amores. Mucho, a diferencia de otros tipos de prácticas, uno podría llamarlo, porque también ahora pues, les pone el nombre de prácticas, pero otros quehaceres o otros discursos, en donde muchas veces buscamos la causa de nuestro sufrimiento o buscamos las soluciones a nuestro sufrimiento en personas externas o en ideas externas, sean dioses, eh, sean teorías, sean gobernantes que nos calmen. Las prácticas de cuidado de sí vienen de ese periodo helenístico en donde se le pide al sujeto, se le pide al sufriente que piense que ese sufrimiento que padece tiene que ver con él y que tiene que hacerse cargo de él. Y que además en ese mismo sufrimiento también están sus virtudes. Y que de cierta manera a partir de ahí, de esa inquietud de por qué esto me pasa a mí, de por qué soy así, de cómo llegué a esto, comenzarse a hacer cargo de su propia vida. Entonces las prácticas de cuidado de sí emergen de una inquietud de sí que, pues, que digamos para autores como Heidegger, pues solamente lo produce el sentimiento de la angustia o el sentimiento del aburrimiento. Solamente en el encuentro con el sufrimiento nos preguntamos por nosotros mismos, cuando nos incomoda nuestra propia vida, cuando no estamos pudiendo lo que logramos. Y yo creo que ahí hay algo que tiene que ver mucho con la psicología clínica y con muchas ramas de la psicología. Ahora, esa inquietud hay que volverla en un trabajo sobre uno mismo. Las prácticas de cuidado así son trabajos que uno hace cotidianamente sobre uno mismo. Y son prácticas que tienen ciertos ejercicios, ciertos objetos, ciertos maestros, y en las cuales el sujeto se inscribe en un linaje que le precede, en una tradición mucho más antigua que el mismo sujeto. Entonces, una de las grandes lecciones que deja, digamos, el saber práctico para quienes, o las prácticas que nosotros, que seguramente todos, cada uno tendrá una, es que quita la noción un poco de que el mundo arranca con uno mismo y todos reconocemos de cierta manera que en nuestras prácticas, sea estudiar, ir a terapia, hacer un ejercicio, tocar un instrumento, viene de una tradición y hay otros que nos las transmitieron y que de cierta manera tenemos también la responsabilidad de transmitírselas a los que vienen. Entonces, a mí se me hace que esa parte de la práctica de cuidado de sí es muy bonito porque al inscribirnos en una tradición, un linaje, nos quitan de cierto narcisismo de pensar que el mundo inicia con nosotros mismos y que todas las soluciones del sufrimiento son personales y no surgen de a partir de la relación con un otro y con un maestro y con unos objetos que ya veremos que la conforman. Ahora, como les dije, las prácticas de cuidado de sí son muy antiguas. De hecho, muchas preceden a lo que hoy llamamos religión, a lo que hoy llamamos terapia, a lo que hoy llamamos deportes, a lo que hoy creemos que es la pedagogía, de cierta manera, o lo que creemos que es la filosofía, todo lo que es la filosofía práctica. De cierta manera, podríamos pensar que muchas de las religiones, muchas de las técnicas o prácticas terapéuticas, para poner mejor el nombre, o mucho de lo que hoy consideramos que es filosofía, estética, deportes, tuvieron un origen común y era ese interés de un ser humano de trabajarse a sí mismo. En ese sentido, durante pues, mi doctorado, de esa manera, durante mi doctorado, intenté escuchar, a partir de una práctica del cuidado que es la práctica terapéutica, las otras prácticas terapéuticas que sostienen bueno, algunos de mis pacientes, seguramente todos tienen unas o varias, uno puede tener varias prácticas de cuidado así, y tratar de estudiar ese fenómeno de las prácticas de cuidado así, no exactamente cómo cada sujeto llegó a ser él mismo a partir del uso de tal instrumento, el uso del arte o el uso de caminar o de estudiar, sino cómo están conformadas.
Y de cierta manera escuché en grandes rasgos, pues varias prácticas, pero me centré específicamente en tres. Es la práctica del caminar, la práctica del estudiar y la práctica del conversar. Y hice un especial énfasis, digamos, gran parte de mi tesis se centra en la práctica del caminar, para tomarla como ejemplo, para ver qué elementos tienen las prácticas de cuidado de sí. Y encontré ciertos elementos que tienen las prácticas de cuidado de sí. Seguramente quiero que en este momento cada uno de los que me está escuchando piense en esas cosas que hace para sí mismo, no como un fin, no aprender un idioma para conseguir un mejor trabajo o no, sí, no sé, no otras prácticas utilitarias, sino otras acciones que tienen un fin utilitario, sino prácticas que uno hace como fin último para, pues casi que sin sentido, más que para seguir sosteniendo quién es cada uno. Pueden ser caminar, tocar un instrumento, salir a correr, lo que quieran, ¿sí? Y yo voy a ir hablando de los que encontré en el caminar. Digamos, encontré que las prácticas de cuidado así, una de las cosas primeras que tienen, ¿sí? Pues aparte de la inquietud de sí, es que son altamente repetitivas. Son prácticas que uno necesita de que se vuelven cotidianas. De hecho, una práctica de cuidado de sí no es simplemente una experiencia que uno compró en un paquete turístico, sino es algo que uno hace y retorna una y otra vez, muchas veces, más de una vez a la semana, como en algunos modelos terapéuticos. Entonces, necesitamos cierta rutina para que la práctica realmente uno inscribirse en ella y comenzar a recibir de ella sus objetos, sus saberes, sus gestos. Y digamos, pues en el caminar pues, se narra, digamos, la forma de caminar de Kant, que todos los días a las 5 de la tarde salía a hacer un paseo. Y se vuelve algo repetitivo que uno hace todos los días o todas las semanas y que le dedica cierto tiempo. A mí me ha llamado la atención porque por lo general esas prácticas de cuidado sí se hacen en los tiempos libres que nos deja el mundo del trabajo. Podemos pensar que el mundo del trabajo muchas veces ataca las prácticas de cuidado sí y por ende ataca la formación de la subjetividad en ciertas maneras. Y muchas personas las hacen a primera hora de la mañana o, en horas, o cuando cae la tarde, como hasta ahora. Yo creo que muchas veces esas son las prácticas que nos forjan. Y esa rutina tiene un carácter que a veces lo miramos peyorativo hoy por hoy para nuestro mundo de afán, y es que son profundamente lentas. Muchos los cambios que permite la práctica se dan a largo plazo, pero además la práctica tiene algo que ver con enlentecer el tiempo, en poderse dedicar, digamos, a escuchar, a sacar unas notas, una melodía bien hecha. Así nos tome una hora tocar tres notas bien hechas o salir a caminar. Caminar es una forma también de combatir, de resistirse a ese afán, a esa velocidad del mundo de los objetos que nos ofrece el saber técnico, que solamente nos acelera la existencia y nos nublan la pregunta por nosotros mismos. Otra de las cosas que encontré y que también miramos muy mal en nuestra contemporaneidad es que no es que sean en sí una obligación, pero hay un compromiso del practicante con la práctica que realiza. Cuando un músico deja de tocar, cuando un caminante deja de caminar, siente que se incumplió a sí mismo. Entonces hay un cierto grado de obligación y es una palabra que hoy por hoy no nos gusta pensar que a veces toca ir a clase, que para ser estudiante hay que leer, que para ser músico hay que practicar muchas horas al día y que es casi obligatorio hacernos cargo de nosotros. Pero en este afán nuestro de esa mala lectura de la libertad, que creemos que libertad es no atarnos a nada y poder decir como si uno fuera el centro del mundo, esa palabra de obligación, ¿sí? de compromiso no está muy bien tenida, ¿no? Igual que la de lentitud y las que toman tiempo, toman años, muchas veces esas prácticas. Un pianista no se hace pianista en un curso rápido, ¿sí? Seguramente un paciente tampoco se hace paciente
en sesiones cortas, rápidas y pasajeras. Hay un tiempo que la práctica misma necesita. Otra de las cosas que tienen las prácticas es que tienen ciertos objetos. Santiago Alba, un filósofo español, plantea que hay diferentes tipos de objetos. Hay objetos que son para consumir, de los cuales cada vez abundan más y de los cuales solo queda la basura. Hay otros objetos que son para utilizar, por ejemplo, las herramientas, el computador por medio del cual les hablo, que también terminan perdiendo frente al tiempo, mucho deteriorándose frente al tiempo, y plantea que hay otros objetos que son para mirar, para contemplar, yo diría para practicar. A veces casi que se vuelven objetos que tienen, entre comillas, alma, mucho que tienen historia. Yo veo el diván en el psicoanálisis, digamos, como es un objeto que ha resistido al paso del tiempo, o los instrumentos musicales para los músicos, o los que practican un deporte tienen ciertos elementos que han resistido incluso al uso de la tecnología. Seguramente se han perfeccionado con la tecnología, y no quiero decir que la tecnología sea mala, pero hay ciertos objetos que sobreviven de cierta manera al paso del tiempo y van más allá de una simple herramienta. A veces se vuelven casi que sagrados. Podemos ver muchas prácticas religiosas como vuelven ciertos objetos sagrados, de contemplación, de solo observación. De hecho, que su valor no está en el uso, sino en verlos. Y yo creo que todos los que practicamos algo eh, sabemos cuáles son los objetos de de nuestro mundo. Seguramente los estudiantes, yo que soy profesor, que me considero un estudiante permanente, sabemos que el libro no va a desaparecer, que va a seguir contemplándose, que tenemos libros para contemplar. Hay otra parte muy bonita del saber práctico y es la reflexibilidad. Una práctica se vuelve formativa cuando se vuelve reflexiva. Y reflexiva en dos sentidos. Una muy cognitiva, seguramente planteada por Hegel también, en la cual posteriormente a la vivencia le dotamos de sentido a la experiencia y volvemos de cierta manera esa vivencia una experiencia a partir de la reflexión. Pero hay otra noción también de que las prácticas son reflexivas y es que como que retornan, que uno vuelve a hacer el mismo viaje, que uno vuelve a hablar de lo mismo en ciertas conversaciones con ciertos amigos. De hecho, la amistad es una práctica y uno vuelve a tocar ciertos temas, que se repite, que hay como un retorno de la misma práctica. Sí, que los músicos vuelven a tocar sus mismas canciones, que no todo tiene que ser el afán de la novedad. Eh, Creo que también la práctica en este sentido se resiste a esta vía contemporánea marcada sobre todo por el saber técnico y teórico del afán por la novedad, del afán por las cosas mecánicas. Y en ese sentido hay un elemento, y yo creo que es el elemento central de las prácticas de cuidado así, y es que son profundamente corporales. Uno no puede pedirle a una máquina que haga un paseo por uno. Uno puede pasear en un carro, pero uno puede darle esa labor a una máquina. Uno no le puede pedir a una máquina que toque un instrumento por uno, o que vaya a terapia por uno, o que haga terapia por uno. Sí, me he dicho que la haga o que vaya. No, hay cosas que le toca hacer a uno. En las prácticas tiene que estar el cuerpo. Así sea virtual. Ojalá sea presencial, ojalá hoy nos hubiéramos visto presencialmente. Pero, pero el saber práctico en últimas es un saber que uno hace, son unos ejercicios que uno termina haciendo sobre el cuerpo, en donde uno termina sintiendo esos límites del cuerpo. En terapia muchas veces hablamos, eso, terminamos hablando de las cosas que ya no pueden ni siquiera ponérsele palabras, sino que solamente se sienten. O los buenos caminantes saben que salir a caminar tiene algo que ver también con sentir esa fatiga a veces no sé, en los muslos, o que las prácticas deportivas tienen que ver con sentir el cuerpo, con ver hasta dónde llega lo que un cuerpo puede y sentir el límite hasta de lo que ya no puede. Y en ese sentido somos conscientes de lo que es más propio de nosotros mismos o de lo que somos nosotros mismos, que es nuestra corporalidad.
en diferencia de ese saber técnico y ese saber teórico que muchas veces se vuelve casi idealista y alejado de la corporalidad. Esas son las reflexiones que yo les quiero compartir alrededor del saber práctico. Y quisiera señalarles una última, y es que el saber práctico no es solitario. Las prácticas se hacen en una comunidad práctica. En un grupo, los músicos buscan otros músicos. Y de hecho, casi que todas las prácticas tienen un maestro o alguien que le transmite al practicante y le enseña los secretos de esa práctica, no para que se vuelva repetitivo, no para que todos sean iguales, sino para que dentro de esa misma práctica logre sacar su propia singularidad. Dado que cada cuerpo es singular, cada uno ejercitará su práctica a su manera. Y eso lo descubrimos con un maestro, con una comunidad de práctica. Y es en ese sentido que la práctica me garantiza un encuentro con una tradición, con una historia, con unas palabras, con unos objetos, que la práctica le permite al sujeto construir una relación con su mundo. Voy a quitar el su, una relación con el mundo. Algo que lastimosamente el saber técnico y el saber teórico cada vez rompen más. La relación de entre el ser y el mundo. En sentirnos parte de algo. Es en ese sentido que quiero, y con las palabras que quiero terminar pues mi reflexión, que me pidieron que lo hiciéramos corta, para poder yo escucharlos. Si hay alguna interacción que quieren tener posterior, pueden escribirme al correo de la facultad, pues mi correo de la facultad que es e.herrera@javeriana.edu.co. Espero que esto los haya hecho pensar en sus prácticas, en cómo han llegado a ser ustedes mismos, y los escucho o los leo. Me voy a leer acá en el chat a ver si me han transcrito alguna pregunta o algo. En el de WhatsApp no veo nada. Y aquí veo que hay una, pues no sé cómo leerla. Voy a buscar. Espérenme un momentico, como ya vieron, no soy muy fan de la tecnología, creo que a veces nubla el encuentro. Eh, Sandra, si me puedes ayudar a saber cómo se lee el comentario, te lo agradezco. O si me lo hacen llegar por otro medio. Bueno, espérenos un momentico. Voy a escribirles por acá. Hmm. Veo que otra persona escribió, pero no sabría cómo es leerles. Le pido disculpas al resto. Me da esta vergüenza que pasa esto. Acá, Joana Urbano, un gusto saber que estás escuchándome, Joana. Me pide que profundice que si puedo profundizar en la práctica como colectivo. Sí, pues intentaré. Eh, Intentaré un poco sobre profundizarla, Joana. Yo creo, Joana, que la contemporaneidad, sobre todo la modernidad, con ese afán sobre el individuo, cree muchas veces que las ideas, que nuestras acciones son propias. Pues, evidentemente, seguramente somos nosotros con nuestro cerebro, nuestro cuerpo quienes las ejecuta, pero las recibimos, la mayoría de prácticas, esas acciones complejas que hacemos para transformar el mundo, las recibimos de otros. ¿Sí? Es muy raro encontrar a alguien que construyó su propia práctica. Digamos, pues nadie podría pensar que salir a caminar, alguien que sale a caminar a dar paseos, él se inventó el sendero.
De hecho, muchas prácticas tienen que ver con seguir una línea, con seguir de ahí un linaje. Un maestro, un profesor que admiro mucho, Jorge La Rosa, plantea en un libro cómo aprender a leer, esa práctica de leer, la experiencia de leer, esa que nos forma, tiene que ver mucho con seguir una línea, y esa línea también la encontramos en las prácticas de caminar, la gente que sigue un camino. Y muchas veces alguien nos enseña. Y entonces usualmente ese alguien que nos enseña, ese maestro que nos introduce y nos inscribe en una práctica, lo que nos invita es a reconocer cómo en esas prácticas, como en esa práctica hay otros como yo, seguramente con sus singularidades, que también se ha hecho cargo de sí mismo a partir de esos mismos objetos, de esas mismas líneas, de esas mismas palabras, de esas mismas tradiciones que cada uno ha heredado. Entonces, las prácticas en sí no son de los sujetos. ¿Sí? Si bien uno pareciera en la lectura de Michel Foucault que el fin último de la práctica es la formación de la subjetividad, yo me atrevería a decir que las prácticas, más que ser un cuidado de sí, es un cuidado de nosotros. Lo que generan es una comunidad de cuidado, una comunidad que se cuida, se pregunta por, sí, por sus propios miembros, que se transmiten gestos que dicen vaya por la derecha, vaya por la izquierda, sin ninguna referencia a la política de hoy, ¿sí? Pero que, que caminemos y que hablemos de ciertas maneras. Ninguno de nosotros aprendió a hablar solo, todos aprendimos un lenguaje y aprendimos a conversar conversando con otros. Es en ese sentido, Joana, que yo creo que las prácticas, ninguna práctica es individual, ni siquiera las terapéuticas, que a veces parecen tan solitarias. Hay un terapeuta. Y ni siquiera las prácticas, digamos, del ascetismo, eso es que alguien se retire a hacer un voto de silencio, pues la práctica del ascetismo, de hacer votos de silencio y de tomar distancia de los otros, es una práctica milenaria y hay comunidades que se dedican a eso. Espero haberte podido responder la pregunta, Joana. No sé si hay más preguntas que leer aquí. Si Sandra me puedes decir. Aquí, Denis del Rocío. Denis del Rocío me manda la misma pregunta que me había mandado Joana. También aprovecho para saludar a Denis del Rocío. Bueno, creo que no. Ah, bueno, veo que apareció una nueva pregunta. Si me la pueden transmitir, es que no sé cómo se ve esto. Es que yo, en mi afán de que la tecnología nos nubla el encuentro con nosotros mismos, a veces prefiero el saber práctico que dedicarme a estas. Camilo Rueda, gusto escucharlo y leerlo. Me pide que explique las implicaciones de estas prácticas en el proceso terapéutico. Todas estas prácticas de cuidado de sí. Eh, Camilo, lo primero que le quisiera decir es que yo creo que la terapia es una práctica del cuidado de sí. De hecho, las primeras terapias surgen, o tenemos registro, o yo tengo conocimiento, si alguien las trae más allá, se lo agradezco, en el periodo helenístico, en ese ir a contarle, en esa creencia de que yendo a hablar con otro sobre mi cuerpo, sobre mis placeres, sobre mis sufrimientos, me puedo hacer cargo de mis sufrimientos y puedo tener una mejor vida. Entonces, la primera implicación es que yo creería que los terapeutas tenemos que reconocer que parte, no toda, no todo lo que nos dedicamos es terapia, seguramente, también hay saber clínico, hay saber científico y otros saberes, pero gran parte de nuestro quehacer es una práctica de cuidado así. Y a mí hay algo que me angustia a veces es ver cómo hay ciertas prácticas de cuidado así que creen que son la práctica, mucho que el resto ya, mucho que son superiores al resto. ¿Sí? Digamos, algunas prácticas religiosas a veces se ponen en un lugar casi de mayor moralidad sobre otras prácticas. Y yo creo que la terapia, una de las implicaciones de este saber práctico para la terapia es que la terapia pueda reconocer que no todo lo que hace
un individuo para formarse a sí mismo ha pasado por la práctica terapéutica, que como digamos, pues digamos lo que yo traté de hacer, pues fue mi solución, no sé si sea la acertada o no, es que tenemos que escuchar también y hacérselas visibles a los pacientes de cómo hay ciertas prácticas que sostienen el tiempo que les han permitido llegar a ser lo que ellos son hoy en día. Un poco lo de ese planteamiento nichano de cómo cada uno se llegó a ser quien es. Entonces yo creo que la terapia, si bien es una práctica sobre todo de la palabra, una práctica de la conversación, en donde alguien por medio de la palabra y por medio de, pues cada terapia del cuerpo está en una posición diferente, en algunas sentadas, en algunas acostadas, o de otras maneras, eh, cómo dentro de la terapia podemos hacer válida y validar otros tipos de prácticas, como tocar un instrumento, como el estudio. Hay mucho, a mí me llama la atención como seguramente cada uno de mis pacientes, incluso yo también como paciente, han sido ciertas prácticas las que me han llevado a mí a tener una relación con el mundo y conmigo mismo. Entonces, en ese sentido, Camilo, yo creo que esas serían un poco las implicaciones, ¿sí? Y alejarnos un poco, bueno, alejarnos no, pero por lo menos ser críticos y no creer que solamente el saber terapéutico, lo que hoy conocemos de terapia, viene del saber técnico y el saber teórico. Y cómo no solamente se va a solucionar todo tecnificando cada vez más la terapia, que cada vez más yo veo a la psicología yéndose para allá y creo que es muy importante, y en eso creo que saberes como el psicoanalítico tienen mucha fuerza en seguir diciendo que es importante el diálogo, el encuentro con el otro, la frecuencia, la rutina. ¿Sí? Eh, todas las personas, acá me preguntan también si todas las personas tienen estas prácticas de cuidado de sí. Yo creo que sí. Yo creo que me cuesta a mí pensar que exista un sujeto o un ser que no haga algo con su propio cuerpo y con el propio hecho de que su cuerpo se limita, ¿sí? Y lo que a mí me ha encantado es ver la variedad de prácticas de cuidado de sí, desde las estéticas. Las primeras prácticas de cuidado de sí, sobre todo fueron estéticas y casi de nutrición, de la dieta, de qué como. Esa práctica, ese dicho un poco que uno a veces escucha de soy lo que como, pues las dietas son prácticas de cuidado de sí. Y muchas comunidades construyen una propia dieta. Tal vez no somos conscientes de que tenemos esas prácticas, pero seguramente las practicamos. ¿Sí? Yo creo que hacemos ejercicio, eh, hacemos deportes, hablamos con otros. eh, no sé, muchas veces esas prácticas de cuidado sí están, hoy por hoy no las vemos sueltas, están atrapadas y muchas veces promocionadas, tampoco tenemos que pensarlo peyorativamente, por el discurso pedagógico, por el discurso clínico, por el discurso religioso, el discurso filosófico, por las prácticas deportivas, que en un inicio pues todavía no se habían definido propiamente qué era en sí terapia y qué era filosofía. Los primeros filósofos, según digamos Michel Onfray, eran terapeutas. Es un poco ese libro de Martha Nussbaum de pensar que los primeros, pues que una persona, un estudiante de ella, va a contar su sufrimiento a cada una de estas escuelas helenísticas, eh, pues para contar y qué haría, qué prácticas le mandarían en cada una, o le recetarían en cada una de las eh, escuelas, de los estoicos, los epicureístas, cada uno cultivaban sus propias prácticas. No sé, Sandra, si hay más preguntas. Veo que me estás escribiendo. Qué pena el resto con mi uso de la tecnología. ¿Cómo se fomentan las prácticas de cuidado de sí en la niñez? Buena pregunta. No, es algo que no he pensado mucho. Mi tesis fue con adultos, pero pues seguramente pues, dado la terapia, el encuentro con niños y dado que tengo una hija, me lo he preguntado. Yo creo que
Voy a contar algo como personal. Ella, hace poco, por voluntad de ella, decidió que quería bailar ballet. Y el ballet no es una práctica que estuviera ni en mi casa de origen, ni en la de mi esposa, ni en la de casi nadie que yo conociera. Y yo creo que las prácticas están ahí. Otra vez, las prácticas están en el mundo. Y yo creo que un buen sistema educativo, una buena práctica de cuidado paternal y de una comunidad es permitirle al hijo y a los nuevos, un poco como dice Hannah Arendt, permitirle a los nuevos relacionarse con esas prácticas. Y yo creería que en un mundo diverso, en un mundo democrático, que nuestros hijos y que las personas que llegan nuevas al mundo tengan la posibilidad de interesarse, de poderse inscribir en la mayor cantidad de prácticas que hayan, no en una cosa en donde un día va fútbol, otro día ballet, otro día cocina, no en esa currículo casi como collage que a veces hacen nuestro sistema educativo, sino que realmente en una sociedad existan prácticas estéticas, prácticas de terapia, prácticas de alimentación y que los mismos niños y niñas puedan comenzarse desde muy pequeños a inscribir en ellas, se me hace fundamental. Se me hace fundamental creer que esas prácticas no las tienen que sostener propiamente los padres. Seguramente los padres son los primeros que se dan cuenta del interés de cada uno por una de estas prácticas y los llevan. Sino creo que es la comunidad. Creo que es la comunidad entera, la sociedad tiene que garantizar estos espacios de práctica. Y aquí yo quisiera señalar una cosa que es muy linda, y es que las prácticas de cuidado de sí tienen algo que ver con el tiempo libre, se desarrollan en el tiempo libre. Y yo quisiera señalar que tiempo libre de qué? El tiempo libre del trabajo, cuando uno no está trabajando, y en el tiempo libre de la familia. De hecho, no son prácticas familiares. Entonces, yo creo que tienen que ver en la niñez, tenemos que permitirle a los niños que no tengan que salir o al mundo laboral y que no tengan que salir corriendo también al mundo familiar, sino que, y creo que esa es la escuela, creo que quien garantiza ese lugar donde alguien puede encontrar prácticas que le permitan devenir otro, mucho, que practicándolas termine siendo algo diferente a su punto de origen, mucho a su familia. Entonces se me hace que la sociedad tenemos que garantizarle eso y eso se llama escuela. Creo que la escuela es quien tiene que garantizar eso. No sé si es por mi parte de pedagogo, pero la escuela escuela viene de la palabra école, es tiempo libre, y a mí se me hace que es uno de esos grandes inventos en donde los niños o los nuevos pueden salir de lo familiar, de su punto de origen, y destinar un poco de tiempo a formarse a sí mismos y no solamente estar pensando en otra cosa que es importantísima como el mundo del trabajo y la supervivencia, sino que tengan el tiempo suficiente para desarrollar sus prácticas de cuidado así. Y ojalá no solo las prácticas de cuidado así la practiquen los niños, sino también los adultos. A veces se me hace que hacemos más énfasis en los niños. Eso es lo que yo pienso para los niños. Hay que fomentárselas, permitiendo muchas veces los padres de no estar presentes en esas prácticas. Mucho, seguramente yo llevo a mi hija al ballet, pero no me pongo yo también a bailar ballet. Es un espacio para ella. O a terapia, que lleven, es el espacio de la terapia para el niño, no para toda la familia. Eh, Aquí me preguntan, si María Isabel Riaño, también, una persona también que tengo mucho aprecio, he visto nombres de personas que quiero mucho. ¿Considerarías que existe una relación entre la falta de prácticas de cuidado y la violencia y las guerras? Eh, pues no sé, yo creo que un poco como Freud también tenemos, no solamente tenemos los seres humanos esa capacidad de cultivar aquellas cosas que nos gustan, sino también tenemos esa tendencia a destruir las cosas, ¿sí? Y muchas veces a destruir las prácticas de cuidado de los otros, criticándolas, cerrándolas, prohibiéndolas, no dándoles espacio en los currículos. Entonces yo no
no me atrevería a decir que a mayor prácticas de cuidado, más prevención al mundo de la guerra. Me gustaría pensarlo, pero cada vez soy menos optimista en eso. Yo creo que sí tenemos una cierta tendencia también eh, no sé, a dominar al otro. Hay algo que sí permite las prácticas de cuidado así, es ese saber como si yo me hice a mí mismo, si yo soy un ser de cierta manera frágil, mucho limitado, que va a morir y que logró ser lo que soy por medio de estas prácticas que me hicieron a mí, tal vez me permite reconocer que otro está formándose a sí mismo a partir de otros tipos de prácticas y de otros tipos de formas de ser. ¿Sí? Muchas veces los que practicamos, digamos, la práctica de la terapia, podemos reconocer en la terapia que yo llegué a ser Emilio de esta manera y seguramente María Isabel llegó a ser María Isabel de tal manera y a respetarle su práctica. Ahora, lastimosamente yo veo que muchas veces lo que genera las prácticas son unos sentidos de identidad y de comunidad muy fuertes que hacen que despreciemos los otros tipos de prácticas. Y creemos que los que practicamos estas somos los buenos y que los que practican la otra son los malos. Ojalá podremos poder reconocer que hay varias formas de hacer prácticas. Yo creo que muchos sistemas de prácticas de cuidado así terminan generando sistemas de identidad que excluyen a otros, lastimosamente. ¿Sí? Como el arte para los artistas, la filosofía para los filósofos, etc. Y Laura María Monroy me pregunta también le mando un saludo. ¿Qué piensa sobre la transmisión de una práctica como práctica en sí misma? Pensando en la educación y en la transmisión de conocimientos y herencia del mundo. No, no la entendí muy bien, Laura María, voy a tratar de volverla a leer para ver si la logro yo entender. ¿Qué pienso sobre la transmisión de una práctica como práctica en sí misma? Pensando en la educación y en la transmisión del conocimiento y herencia para el mundo. Bueno, voy a tratar de entenderlo. Yo creo, pensando sobre todo en el tema de la educación, yo creo que los practicantes más que, cuando uno practica una práctica más que amar y transmitírsela a otra persona, uno lo que ama es la práctica. Y casi que uno la transmite a otros para que esa misma práctica se regenere, se pueda transmitir y sobrevivir en futuras generaciones. Entonces yo sí creo que uno transmite, en últimas es la práctica, no transmite la versión de uno de la práctica, ni la práctica del otro, sino uno lo que termina pues, permitiéndole al practicante nuevo es inscribirse en un nuevo linaje, pero no es en sí un deseo sobre tal persona. ¿Sí? Eso es lo que yo creo, o una forma particular de práctica. Uno finalmente lo que termina transmitiéndole es el amor a la música, el amor a la lectura, el amor a la terapia, el amor a la conversación, el amor al estudio. Esas prácticas son las que termina transmitiendo. Muchas gracias por todas esas preguntas. No sé, Sandra, si hay más, y si no, pues podemos yo creo que ir cerrando, ya que van a ser las 7. Pero yo todavía tengo un tiempito más por si alguien más quiere escribir. Primero les agradezco mucho a los que están acá, que veo que son personas conocidas, personas que han compartido conmigo mis propias prácticas. Veo a Camilo Rueda que si con alguien he compartido mis prácticas es con ustedes, entonces le agradezco. Seguramente nos seguiremos viendo y practicando lo mismo. He visto a estudiantes, a Joana Urbano, a Denis del Rocío, personas con las que comparto la docencia o a los que he sido docente. Entonces les agradezco porque ha sido para mí compartirlo con mi comunidad. Bueno, un saludo a todos, espero que los que no lo conozco me puedan también escribir y si alguien ve esto en retransmisión y está interesado en escribirme, ya saben, pueden escribirme a mi correo personal e.herrera@javeriana.edu.co. No siendo más,
Me despido de ustedes. Ah, veo que alguien más puso una pregunta, pero no sé si están despidiéndose o algo. No sé, Sandra, esa pregunta número 6. Ah, no, me están diciendo que mil gracias. Les mando un saludo a todos ustedes. Espero verlos pronto en vivo, con cuerpo y seguramente practicando una buena conversación. Muchas gracias. Hasta luego. Sí,